Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. Este martes, Nueva York elige su alcalde y se trata de uno de los pulsos más interesantes en una ciudad que genera el 9% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Zoran Mamdani es el favorito para suceder a Eric Adams, quien renunció a ser reelegido tras acusaciones de corrupción. Además, esta es una de las elecciones que sirve de pulso de cara a los comicios de medio término del próximo año. Zoran Mamdani pertenece al ala izquierda de los demócratas, con una campaña en favor de una vida más asequible en una de las ciudades más costosas del mundo. Este hombre de 34 años y musulmán pasó en un solo año de ser un diputado local casi desconocido a convertirse en la esperanza de los más jóvenes. Mamdani aboga por, entre otras cosas, por un control de los alquileres, así como por autobuses y guarderías gratuitos. Para financiar estas promesas, Mamdani quiere aumentar los impuestos a los ricos y a las empresas. Y Nueva York sigue siendo un motor económico crucial para los Estados Unidos, ya que alberga más sedes corporativas que cualquier otro lugar del país. Y analizamos lo que está en juego en términos económicos en esta elección del martes con Ana Nieto. Ana, me alegra mucho saludarte. El mensaje de Mamdani, la búsqueda de la asequibilidad, parece haber encontrado un fuerte eco en Nueva York. ¿Cuál es la realidad sobre el terreno, Ana? La realidad, Juliana, es que estos años de inflación han dejado a la mayoría de los neoyorquinos contra las cuerdas. Las familias de altos ingresos y con más riqueza están en una muy fuerte posición económica debido a la subida de la bolsa. En Nueva York viven muchos multimillonarios que compran sin hipotecas 2/3 de las casas de Manhattan y no tienen problemas para pagar martinis a $30. Pero el resto camina haciendo equilibrios presupuestarios, incluso con ingresos por encima de los $150.000 anuales. La vivienda, que es algo en lo que se ha enfocado el candidato Mamdani, es el primer problema. El alquiler medio de un apartamento, de una habitación, en la ciudad ronda los $2.500, en el caso de las dos habitaciones los $3.200. Es una media, va a ser muy difícil encontrar un apartamento con este precio tanto en Manhattan como en buena parte de Brooklyn. Y si quienes ocupan este apartamento es una familia con hijos, el alquiler no va a ser el mayor problema. Un jardín de infancia para un menor de 5 años cuesta un mínimo de $14.000 al año. Quienes trabajan en la industria de la inversión, está previsto que este año cobren entre salarios y bonos alrededor de $500,000. A estos no les va a doler tanto que en enero empiece a subir el billete de metro y de bus a $3. Ana, con estas cifras, las elecciones a la alcaldía de Nueva York se están siguiendo, hay que decirlo, de cerca, en realidad en todo el país. ¿Hasta qué punto la asequibilidad es un problema para el resto de los Estados Unidos y no solamente para grandes ciudades como Nueva York? Es un problema generalizado porque aunque la desigualdad social en Estados Unidos no es nueva, lo que sí que es cómo se ha ensanchado en un momento tanto de incertidumbre económica como tecnológica. Y con esta fase social se llega a una economía en la que el 10% que más dinero tiene se está encargando de casi el 50% del consumo nacional. El 90% restante está vigilando sus presupuestos. De hecho, la semana pasada el presidente de la Reserva Federal, Jay Powell, dijo que estamos en una economía bifurcada. Y la imagen más gráfica que se está popularizando es la de una K, con una parte en crecimiento y otra hacia abajo. La crisis de asequibilidad con esta base social es cada vez más evidente y lo vemos con los resultados de las empresas en bolsa, sobre todo las de consumo. Ana Nieto, muchas gracias por este panorama y veremos mañana cómo votaron los neoyorquinos. Sin duda. Y seguimos en los Estados Unidos porque el cierre federal en este país, que comenzó el 1 de octubre, entra en su segundo mes. Mientras los demócratas y republicanos siguen sin llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, ambas partes se culpan de la paralización en parte de la administración. Entre tanto, el impacto del cierre está causando serias dificultades en diversos ámbitos, como en los aeropuertos. En Houston, por ejemplo, los pasajeros deben esperar horas antes de ser atendidos. Además, los atrasos y desvíos de vuelos relacionados con la falta de controladores aéreos persisten en varios aeropuertos. Los controladores son considerados esenciales para el sistema. Por ello, deben trabajar pese al cierre federal, aún sin recibir sueldo.
Según informes, muchos controladores optan por ello por una baja médica. Y cambiamos de tema. A pesar de las señales de distensión procedentes de Pekín, los proveedores de la industria automovilística se enfrentan a un agotamiento de los suministros de chips del fabricante Nexperia. El líder del sector, Bosch, declaró el lunes que por este motivo la empresa había solicitado a la Agencia de Empleo alemana la reducción de la jornada laboral para una de sus plantas. La amenaza de escasez de los chips básicos que se utilizan masivamente en componentes de la industria automovilística causó revuelo en el sector a nivel mundial. China, Estados Unidos y la Unión Europea pusieron en marcha esfuerzos para alcanzar una solución política. El sábado, China anunció que de forma excepcional volvería a permitir las exportaciones de sus semiconductores. Y nosotros nos vamos ahora directamente hasta la Bolsa de Frankfurt, donde está mi colega José David Navarro, a quien tengo el gusto de saludar. José, China ha dicho que permitirá la exportación de los semiconductores de Nexperia, unos chips intercontinentales, toda vez que el inicio de su fabricación comienza en Países Bajos y se termina de producir en China. ¿Qué va a significar en la práctica este anuncio? ¿Estamos más cerca de que el conflicto se resuelva? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, lo que estamos viendo, lo que hemos visto este fin de semana es como el Wintec, que es en realidad la empresa matriz que está en China, ha decidido salir del paso, intentar esquivar el problema y asegurar a sus principales clientes que les va a enviar esos semiconductores que, como tú bien decías, comienzan a fabricarse en realidad en los Países Bajos. Pero en realidad, Juliana, el problema de fondo, el problema de base sigue estando ahí. De hecho, estamos viendo con estas últimas novedades cómo las dos partes de esta empresa que trabaja entre los Países Bajos y China está rota y cada vez parece que cada una toma su propio camino. Eso sí, a pesar del anuncio de China de que va a empezar a suministrar esos chips buscando sus propios suministradores de obleas, hay que ser precavidos porque no sabemos en realidad todavía, Juliana, las condiciones, la velocidad con la que esos chips van a comenzar a enviarse y hay, como tú adelantabas, preocupación todavía en la industria europea y especialmente en la alemana. Hablemos precisamente de eso, José, a raíz de este conflicto entre Países Bajos y China. Hemos sabido que los chips de Nexperia son vitales para la industria europea, especialmente la automovilística. ¿Cuán dependiente es Alemania y cuál ha sido hoy la reacción en la bolsa ante las novedades que estamos conociendo? Pues, Juliana, en general la industria europea es un 40% dependiente de esos chips que fabrica Nexperia. Según el diario Handelsblatt aquí en Alemania, la industria alemana es hasta un 49% dependiente. Son chips sencillos, tecnológicamente baratos y en realidad, Juliana, sustituibles. El problema es que para encontrar otros suministradores se necesitarían meses para poder encajar todas las piezas de la industria. Ante el anuncio, como les decía, de China de intentar enviar esos chips, ha habido, por supuesto, una reacción positiva aquí en la bolsa. Por ejemplo, las acciones de Volkswagen o de Mercedes suben hoy al cierre aquí en Frankfurt en torno a un 2%. José David Navarro, muchas gracias por estos análisis y hasta una pronta oportunidad. Y de los automóviles pasamos a la papa, y es que a pesar de que este tubérculo es un producto sudamericano, lo cierto es el que es el protagonista de la culinaria alemana. Y este año los agricultores alemanes plantaron 18.800 hectáreas más de papa que el año pasado, la mayor superficie dedicada a este tubérculo en los últimos 25 años. El excedente récord ha provocado una bajada de los precios para los consumidores, un tercio más bajos que el año pasado, pero supone un gran coste para los agricultores. Alemania es líder del mercado europeo en leche, carne de cerdo y papas. Papas, papas y más papas. Estas se limpian y clasifican antes de salir al mercado alemán, un mercado que registra un excedente de este producto. Los compradores tienen ventaja. En los supermercados de todo el país, los precios de las papas son un tercio más bajos que el año pasado. Es un alivio que los consumidores agradecen tras años de inflación, pero el costo del excedente lo pagan los agricultores. Seguimos cosechando papas frescas del campo cada semana, pero ahora estamos casi a finales de octubre. Tendremos cantidades que no podremos vender en nuestra tienda. Tendremos que pensar en la forma de venderlas en otro sitio. Este año los agricultores plantaron 18.800 hectáreas más de papas que el año pasado.
la mayor superficie dedicada a este tubérculo en los últimos 25 años. Muchos lo hicieron porque las papas estaban alcanzando precios más altos que otros cultivos. Pero Alemania tuvo un verano con condiciones climáticas perfectas para la papa, abundantes lluvias en junio y julio y mucho sol en agosto. La combinación dio como resultado una cosecha mucho mayor de la esperada. Ahora el mercado está tan saturado que muchos agricultores tienen dificultades para vender su cosecha. Algunos han tenido que botar sus cultivos. El año pasado tuvimos unas condiciones de mercado muy buenas para la papa y muchos agricultores se abocaron a su producción sin tener un contrato. Un contrato para convertir sus cultivos en almidón o papas fritas, por ejemplo. Siempre es recomendable tener un contrato o vender directamente en el mercado. De otro modo, se produce un exceso de oferta. Se espera que la cosecha de papas de Alemania alcance este año la considerable cifra de 13 millones de toneladas, un 15% más que el año pasado. Granjas como la de Lilian Guzmán se ven afectadas por el excedente, aunque no tanto como otras. Esta cooperativa de 35 miembros vende muchos de sus productos directamente al consumidor. Creo que es muy importante contar con una amplia gama de productos. Tenemos una base amplia, nos dedicamos también a la ganadería, a la cría de cerdas para la producción y de vacas nodrizas. También tenemos una planta de biogás. La agricultura genera algo más del 1% del PIB en Alemania, pero el país es líder del mercado europeo en leche, carne de cerdo y papas. Y con esta coyuntura, los agricultores alemanes nos despedimos de la sección económica. Muchas gracias en nombre de todo el equipo de noticias de Deutsche Welle por elegirnos y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta pronto.